Muy buenas tardes, ¿cómo estáis chicos y chicas? Bienvenidos a las charlas en la hoguera, al capítulo número 30 ya, 30 capitulazos desde que empecé este camino en enero de este año y la verdad es que creo que solo he fallado en una semana porque estaba de viaje y era inviable. Así que sin duda estoy súper contento de seguir cada semana con invitados nuevos, con personas que nos aportan su perspectiva de los diferentes temas que vamos abordando. Recordad que me gusta tratar temas de todo tipo en relación al bienestar y a la salud, temas psicológicos, temas de ejercicio, con especialistas del entrenamiento, temas sobre nutrición y, por supuesto, sobre mi deporte, que es el trail running actualmente. Pasado mañana no sabemos dónde estaré, pero ahora mismo me gusta rodearme de profesionales que hablan del trail running y de deportes de resistencia. Hoy, como en algunas veces, hago especiales sobre preguntas y respuestas, porque me hacéis bastantes preguntas durante las semanas a través de las redes sociales, a través de la tribu de Telegram, que sin duda son bastante interesantes y muchas veces las contesto sobre la marcha e intento aportar, intento ayudar a la persona que me haga esa pregunta para su caso en concreto, pero sucede bastante que esos casos también pueden ayudar a muchas de las personas que están escuchando. Por eso me traigo de vez en cuando estas preguntas y respuestas a las charlas de la hoguera, como es el caso de hoy. Hoy es la tercera sesión de preguntas y respuestas. No me enrollo más y os voy a contar principalmente los temas que voy a tratar hoy. El primero, me pregunta nuestro amigo Vicente que qué diferencia hay entre hipertrofia muscular e hipertonía muscular. Y esto, bueno, a muchas personas pues ahora mismo les hará un cortocircuito mental. Yo os voy a explicar la diferencia entre uno y otro de forma clara y concisa. Espero que este que está aquí no se cargue el cableado y nos apaguen las charlas en la hoguera. Bien, otro tema muy interesante a tratar, ya que nos califican de un extremo u otro en función del tipo de hábitos de vida que llevemos, es el del calzado minimalista y más en concreto haciendo referencia a la punta del pie, a toda esa parte de medio pie hasta los dedos, desde el prisma de llevar un calzado más amplio para mejorar, en este caso, en el deporte, para mejorar en este caso en el trail running, pero os hablaré de más deportes, no solo en el trail running, y os haré entender por qué sí creo que un calzado estrecho en la punta es sin duda bastante positivo para mejorar en nuestra performance, en nuestras habilidades. Por otro lado, otro de nuestros amigos de la tribu de Telegram me pregunta que por qué o si puede deberse a algún tipo de fallo neuronal el hecho de que cuando seas muy recurrente en una lesión pueda existir un falso dolor o un dolor fantasma. Y esto se refiere a que quizás estés moviéndote, sientas ese dolor, sientas que tienes algún tipo de lesión y luego cuando vas a hacer un diagnóstico, vas a hacer una ecografía, una resonancia, pues de verdad ahí no hay nada, ¿no? Parezca que no hay ningún tipo de lesión. Y esto sin duda pues también tiene bastante sentido. Y luego explicaré por qué y los pasos a seguir para intentar conseguir eliminar este problema. Por último, me gustaría charlar sobre un tema que es bastante interesante. Es algo que yo no tenía pensado y que hoy mis amigos me pasaron un link, un enlace con un pequeño artículo hablando sobre la salud mental de los jóvenes. Os lo voy a leer luego y voy a ir dando mi punto de vista sobre este tema de la salud mental en los jóvenes. Os hablaré de estadísticas, que es bastante interesante, como digo, y este pequeño texto habla, lo está contando la fundación, a ver que lo pone aquí, la fundación de ayuda contra la drogadicción, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ahora os contaré. Empiezo directamente por esa diferencia que esto, como decía, pues creo que todos debemos saberlo, debemos saber que existe, ¿no? Entre hipertrofia muscular e hipertonía. Bueno, creo que casi todo el mundo sabe o le suena lo que es la hipertrofia muscular. Es ese crecimiento natural de las fibras musculares, de la sección transversal del músculo,
debido a una buena nutrición del músculo. Cuando hablo de nutrición, hablo de un mejor o de una muy buena llegada de aporte de nutrientes a los tejidos musculares posteriormente a haber sido dañado, y como somos un ente hormético, o sea que nos beneficiamos del estrés, en este sentido nuestros músculos tienen la capacidad de beneficiarse del estrés mecánico, creciendo y haciéndose más fuerte e incluso más amplio en longitud. De aquí el concepto de flexibilidad, ¿ok? No me quiero meter en este tema, pero tiene esta capacidad el músculo de hacerse más fuerte de forma excéntrica, y por eso ganaríamos rangos articulares. Ahí lo dejo ese tema. Pero en concreto la hipertrofia muscular no solo hace referencia a su crecimiento, sino que ese crecimiento de la sección transversal del músculo también conlleva normalmente un incremento de la contractibilidad, de la capacidad contráctil del músculo, o sea, de una mayor llegada de input neuronal, o sea que el cerebro es capaz de llegar a más fibras musculares puesto que han crecido y tiene una mayor capacidad contráctil. Esto es básicamente la hipertrofia muscular, y es un proceso, como decía, natural e incluso necesario y positivo para la salud, ya que sabemos que el músculo es un órgano endocrino y que cuanta más posibilidades ofrezca de conexión con el sistema nervioso y con el resto de sistemas de nuestro cuerpo, más posibilidades va a tener nuestro sistema nervioso central de modular esto y de regular y coordinar este crecimiento con el sistema endocrino, por ejemplo, para mejorar esta salud de forma homeostásica. Esto quiere decir simplemente que nuestro cuerpo va a tener una mayor facilidad de conseguir tener ese equilibrio, esa neutralidad a todos los niveles, solo por el hecho de mejorar la hipertrofia muscular. Bueno, no me quiero ir mucho más allá porque en concreto quería hablar de la hipertonía muscular. Esto creo que lo tenemos claro. Hola, Shell, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Deciros a todos que hoy es un preguntas y respuestas, y que me encantaría que por aquí, por el chat, me preguntaseis todo lo que quisierais. Es un gran momento para hablar sobre esto. Termino esta pregunta a Shell y te contesto a ti. Ahora hablo de la hipertonía. ¿Qué diferencia tiene con la hipertrofia? Bien, la hipertonía hace referencia al tono muscular, y el tono muscular no tiene nada que ver con la hipertrofia muscular, con el crecimiento de las fibras musculares. El tono muscular hace referencia a la tensión normal que suele tener un músculo. Y cuando hablo de normal, hablo de un equilibrio de afluencia o de llegada de input neuronal. Nuestros músculos tienen que tener una tensión relativa, una llegada de información neuronal para ser capaces de contraerse en un ratio equilibrado y correcto de forma controlada y continuada. ¿A qué me refiero con esto? Lo voy a explicar de forma llana y sencilla para que todo el mundo lo entienda. Yo ahora mismo, por ejemplo, estoy aquí sentado y mis deltoides, mis hombros, están en tensión de una forma equilibrada y correcta, completamente coordinada con el resto de músculos de mi cuerpo. Esto quiere decir que mi deltoides podría contraerse más, mi deltoides derecho en este caso podría contraerse con más intensidad, pero no lo hace porque sería ineficiente. Y nuestro sistema nervioso es capaz de modular y de regular esa afluencia de llegada neuronal en función de la demanda que le pidamos, en este caso a nuestro hombro, a nuestro deltoides. Entonces, ¿qué sucede con la hipertonía o con el tono muscular? Que ese tono, en determinados casos y debido a diferentes causas, a diferentes orígenes, suele pasar que hay un mayor índice de llegada neuronal a esas fibras musculares, por lo que esto resulta de una mayor actividad muscular en un músculo cuando no es necesaria esa contracción continuada, esa tensión, más que contracción, perdonad, esa tensión continuada, una tensión con un umbral de afluencia neuronal superior al que debería tener para ser un músculo eficiente. Y esto
¿Cómo lo podemos entender? Voy a poner ejemplos sencillos. Las personas que tenéis, por ejemplo, un trapecio que suele estar, un hombro que suele estar elevado, con una musculatura del trapecio más reactiva. A mí me gusta hablar de músculos reactivos. Más que nada, el músculo no es el reactivo, sino que es el sistema nervioso. Esa persona que se levanta con dolor en las mandíbulas, por ejemplo, porque ha estado toda la noche apretando las mandíbulas. Esto es una hipertonía de la musculatura, en este caso, de la musculatura de la cara, de la musculatura mandibular. Y esto es todo el resultado de un equilibrio a nivel neuronal. Bueno, el ejemplo de la presión en las mandíbulas es algo diferente, pero también podría valer como una hipertonía. También puede ponerse como ejemplo de una hipertonía los típicos calambres musculares que se mantienen, por ejemplo, en un cuádriceps o en un vasto interno de forma intermitente cada X tiempo. Esto lo vemos, o en el gemelo, en deportistas, siempre nos pasa en el mismo lado, en una zona del vientre muscular, y vemos ese pequeño espasmo muscular, y esto es una hipertonía. Normalmente ese músculo se da que también suele estar también a nivel de hipertrofia muscular un poco más acentuado que la otra extremidad. ¿Y esto a qué se debe? Bueno, pues bajo mi punto de vista y después de mi experiencia entrenando a muchas personas y autoentrenándome, suele deberse a un reequilibrio del sistema nervioso para compensar nuestras dismetrías. Cuando las dismetrías que existen en nuestro cuerpo, que todo el mundo tiene dismetrías, no existe un cuerpo completamente simétrico. Cuando esas dismetrías empiezan a ocasionar daños estructurales, cuando empiezan a ocasionar daños a nivel de lesión e inflamación, el sistema nervioso pues no es tonto y quiere ayudarnos. ¿Y cómo lo hace? Pues empezando a intentar reequilibrar toda esa dismetria. ¿Y cómo lo hace? Si no lo haces tú, si no le ayudas tú, mejorando esos desequilibrios con entrenamiento de fuerza principalmente, pues lo va a hacer él aumentando el input neuronal, aumentando la cantidad de disparos eléctricos que ocasiona el sistema nervioso a los músculos que suelen estar más debilitados o que necesitan tener una mayor actividad para optimizar ese rendimiento muscular y que por lo tanto no se produzcan estas lesiones. Por lo que si yo suelo tener un hombro más reactivo, un hombro que se me eleva continuamente, nos hemos dado cuenta que hay personas que continuamente están aquí, no es porque tengan una escoliosis, sino simplemente porque cuando se miran al espejo dicen, hostia, que tengo el hombro arriba, y cuando vuelven a darse la vuelta vuelven a estar aquí. Esto me lo encuentro a menudo cada día en T-Center, en nuestro centro de entrenamiento personal, y en personas de mi entorno. En todo el mundo le pasa esto, si no en un hombro, como decía, en un cuádriceps, en la musculatura de un brazo, incluso en un dedo, incluso en el párpado también se ve a menudo. Y vuelvo a repetir que puede deberse a compensaciones, supercompensaciones del sistema nervioso desde el punto de vista locomotor, pero en otros casos no tiene por qué deberse a esto. Hay puntos reflejos también que nuestro sistema nervioso nos está avisando de que hay problemas a nivel bioquímico, desde órganos que están saturados, etcétera. Bueno, no me quiero meter ahí. Quiero ir al grano de lo que a lo que me quería referir con la hipertonía muscular. Entonces, cuando sucede que aumenta este ratio de actividad neurológica en un músculo, en general, por lo que yo he comprobado, esto disminuye cuando mejora ese equilibrio artromuscular, y esto se mejora con trabajos de fuerza específica de la demanda que la persona pues presenta. O sea, si una persona tiene un hombro que continuamente se le eleva hacia arriba, pues hay que ver por qué sucede esto. No tiene por qué en concreto ser el trapecio superior el que está débil, sino que puede haber un problema a nivel de actividad en el diafragma, por ejemplo, un patrón respiratorio que no está bien claro, que una persona que tiene mucho estrés y que tiene una
una respiración más clavicular, una respiración con una mayor demanda de actividad en el pectoral, y esto hace que el sistema nervioso, cuando vea ese desequilibrio, pues empiece a utilizar otras áreas del cuerpo para reequilibrar esto. Bueno, espero que haya quedado bien clara esta diferencia entre hipertrofia muscular e hipertonía muscular. Creo que no tienen nada que ver la una con la otra, ya que la hipertonía muscular puede llevar consigo una hipertrofia muscular o no, y que la hipertrofia muscular que pueda llevar esa hipertonía no tiene por qué ser funcional ni saludable. Así que la hipertrofia muscular como tal es un proceso natural del cuerpo y, como digo, necesario para la mejor actividad hormonal del cuerpo y por lo tanto de la salud de nuestro sistema. Asel, voy contigo, venga. Dices que cómo deberíamos entrenar para ganar fuerza sin que haya una gran hipertrofia, para la carrera en concreto. Bueno, esta es una preocupación que tienen, yo creo que han tenido toda la vida los corredores, que hemos tenido toda la vida los corredores, que tiene un poco de parte de verdad. O sea, al final el corredor no puede tener un peso excesivo. Cuanto más peso tenga, pues obviamente por cuestiones lógicas va a tener una mayor dificultad para desplazarse más rápido. Pero es cierto que es más nuestra preocupación, nuestra alta preocupación por coger peso, que en realidad la verdad de lo que está sucediendo. ¿Cuántos corredores me han sido capaces de demostrar que han aumentado su masa muscular y que esto se ha convertido en un problema para mejorar su velocidad? En realidad, he visto a muy pocos corredores que entrenando la fuerza hayan hipertrofiado de tal forma que hayan limitado su velocidad. De hecho, ni siquiera ese límite, ese freno que nos ponemos a nivel mental, ese sesgo para entrenar la fuerza, hace que ni siquiera nos atrevamos a entrenar la fuerza quizá como se merece. Luego tenemos que tener claro que entrenar la fuerza no es entrenar la hipertrofia. Yo puedo entrenar índices de fuerza elevados sin tener que hipertrofiar nuestra musculatura. ¿A qué me refiero? Esto rompe muchos paradigmas. Mejorar nuestra fuerza no es ampliar nuestra hipertrofia muscular. Mejorar la fuerza es ampliar el índice de input neuronal, la llegada de input neuronal y la capacidad del músculo de resistir una demanda de fuerzas externas o internas en este caso. Y esto se puede conseguir sin aumentar la hipertrofia muscular. Pues sin duda sí se puede conseguir, porque simplemente con dar determinados estímulos que van en dirección contraria de la hipertrofia muscular, por ejemplo, estímulos de fuerza submáxima o estímulos de fuerza resistencia, hacemos que mejore la fuerza, el input, la llegada neuronal, sin que apenas aumente la masa muscular. Es cierto que nuestros músculos se nutren del estrés, aumentan su capacidad contráctil gracias al estrés mecánico, y eso siempre va de la mano de una predisposición muscular a hipertrofiarse. Pero es cierto que para que aumente esa masa muscular, vemos que hay muchísimas personas que sí que ese es su objetivo principal, aumentar la masa muscular, hipertrofiar su masa muscular, y sin duda es un objetivo bastante complicado. Este objetivo depende de un entrenamiento consciente y continuado diario de entrenamiento específico de hipertrofia muscular. A esto le añades que si tú quieres hipertrofiar tu masa muscular y estás haciendo entrenamientos aeróbicos a diario, como son los de carrera, aeróbicos o anaeróbicos, donde estimulamos más esas fibras musculares lentas, las más destinadas a ser corredor, que son las contrarias que vamos a estimular cuando entrenemos la hipertrofia muscular, es muy complicado que aumentemos esa masa muscular. Por lo tanto, yo, por ejemplo, en la T-Trail Academy lo que hago es mejorar los índices de fuerza de mis corredores. Sin duda existe un aumento de la masa muscular, pero es un aumento de la masa muscular, uno, funcional, y dos, que les ayuda a prevenir lesiones. Por lo tanto, Asel, si pensamos en que poner en la balanza las
lo que me está dando y lo que me está quitando aumentar la masa muscular, quizá nos interese tener un pequeño incremento de masa muscular en comparación con lo que me va a quitar, que al final lo que me va a quitar, que pueden ser unos segundos, un minuto en una carrera, a no ser que seamos competidores de élite, que nos estemos jugando mucho y que nos estemos jugando dinero, pues habría que verlo, y aún así se ve que competidores de élite mejoran sus ratios de fuerza, entrenan fuerza sin disminuir su velocidad, y no solo sin disminuirla, sino también ampliándola. Aquí tengo el caso de mi compañero Juan Valero, que hace poco batió su récord en 5000 en asfalto de una manera sorprendente. Bajó bastante tiempo en un 5000, un ritmo bastante rápido, y está con más masa muscular que nunca y con más fuerza que nunca. No me quiero ir por las ramas. ¿A qué puede ser debido a una hipertonía en el glúteo medio y piramidal? ¿Cómo se puede corregir? Es lo mismo lo que he explicado antes. La hipertonía en un músculo sucede porque hay una reactividad neuronal debida a una supercompensación, normalmente por la debilidad de musculatura antagonista o por alguna debilidad en esa articulación o en articulaciones adyacentes. Entonces, ¿cómo se puede corregir? Encontrando cuál es el causante de esa hipertonía o de esa reactividad muscular. Normalmente, como digo, suele existir o una debilidad de esos músculos, o también suele existir una debilidad de la musculatura antagonista, o es que no hay una generalidad. También puede ser que haya una predominancia en carga en esa pierna y que por esto mismo haya una reactividad neuronal. Pueden ser mil cosas. Cada caso es un mundo y no se puede saber nunca en un análisis como el que estamos haciendo ahora mismo. Bien, voy a echar un traguito, que, ojo, 21 minutos sin parar de hablar, ahí a discreción. Vamos con el siguiente tema, que es el calzado minimalista, en el sentido de, desde el punto de vista de la punta del calzado. El calzado minimalista se refiere a calzados que respetan, pues, lo más naturalmente la estructura del pie, en este caso, que tiende a lo mínimo necesario para que el pie se mueva de forma correcta y para que el pie se mueva de forma lo más natural posible. ¿Qué sucede cuando hablamos de calzado minimalista enfocándonos en deporte, en rendimiento? Por ejemplo, en corredores, en runners o en trail runners, pero también podría hablar de CrossFit, por ejemplo, ¿no? O de halterofilia o powerlifters, que sabemos que llevan un calzado especial donde la punta se estrecha a partir del metatarso y hace que los dedos se junten, ¿no? Por un lado, sabemos que si esto se mantiene en el tiempo, como nos hacen desde pequeñitos, que nos ponen calzado que tienen esa estructura, esto mantenido durante el tiempo y durante toda la vida, pues lo que hace es que genera una merma en el movimiento de los dedos, en el plexo de todo el pie, toda la musculatura intrínseca del pie genera una disfunción, porque hay sin duda una falta de movimiento de todo nuestro pie, y esto lo que hace es que nuestros músculos dejen de ser hábiles, dejen de tener una buena, en este caso, llegada de input neuronal. ¿Es esto lo mismo que no tener que utilizar este tipo de calzados de forma demonizada? Pues obviamente no. Yo siempre digo, cada vez digo más, que en la escala de grises está el acierto, en el intermedio está lo más acertado, y es también cierto que creo, es cierto, al menos desde mi punto de vista, que creo que deberíamos tener los pies descalzos el mayor tiempo posible, porque es como mejor vamos a tener referencias y como mayores y mejores referencias vamos a tener de nuestro propio cuerpo, una mayor salud no solo del pie, sino de todo lo que depende del pie, que es el resto de nuestro cuerpo y la espalda. Por lo tanto, creo que continuamente deberíamos estar descalzos o con calzado minimalista en nuestro día a día, calzado que haga que respete la expansión de los dedos. Ahora bien, cuando hablamos de calzados que
restringen la movilidad de los dedos, que hacen que los dedos se junten y que esa punta se haga más estrecha según se va hacia los dedos, y hablamos de rendimiento y hablamos de deportes, tenemos que entender una cosa, y es que cuando nuestro pie se proyecta contra el suelo, y cuando hablamos de deporte pretendemos al proyectar el pie contra el suelo generar energía y transferirla, no generar, sino aplicar energía contra el suelo para aprovecharnos de la reactividad de esa energía y transferirla hacia el exterior, entonces la película cambia y bastante. Si veis a un powerlifter, un levantador de peso de élite, nunca en la vida le vais a ver levantando peso descalzo. Y esto no tendría mucho sentido si estos deportistas quisieran mejorar su rendimiento al máximo y supieran que estar descalzos haría que precisamente levantasen más peso. Entonces, esto nos está dando información ya de por sí de que el hecho de tener un pie con una punta más comprimida nos va a ayudar a levantar más peso. ¿Y esto por qué sucede? Pues precisamente el hecho de comprimir nuestras áreas y de cerrar el espacio de expansión nos va a ayudar porque desde dentro, desde el interior de nuestro cuerpo, vamos a generar una energía hacia afuera de la cual nos vamos a ayudar si esa energía se interrumpe de la forma más eficiente posible. ¿A qué me refiero con que se interrumpe? Me refiero a que si tú estás descalzo y das un salto y caes en el suelo, tus pies están preparados, por un lado sí, para ser reactivos, pero por otro lado también están preparados para absorber impacto, no para reutilizar esa energía a tu favor en este caso. Si tú saltas y caes al suelo, tus dedos lo que hacen es expandirse para absorber el impacto antes de que lo absorban otras articulaciones superiores como son el tobillo, como son la rodilla, como son la cadera. Pero ¿qué sucede si tus dedos no tienen la capacidad de expandirse? Pues lo que va a suceder es que esa energía que se proyecta contra el suelo no la va a absorber tu estructura, sino que se va a utilizar en el interior de tu cuerpo en dirección opuesta. O sea, vas a poder aprovechar esa energía para lo que tú quieras en este caso. Si tienes una buena técnica en la habilidad que quieras utilizar, en este caso en dar un salto y caer con los pies y dar un salto hacia arriba, en sentido opuesto o hacia adelante, y tu pie tiene esa compresión, ese aislante alrededor que no deja que tu pie se expanda y absorba el impacto, se pierda energía, lo que va a hacer es todo lo contrario, es aprovechar esa energía. Entonces, si pensamos en un levantador de peso que hace peso muerto y levanta, no sé, 200 kilos, 250 kilos, y esos pies están sin esa faja, por así decirlo, lo que va a pasar es que la fuerza que ese deportista va a generar contra el suelo se va en parte a perder, se va a degradar en la expansión del pie. Sin embargo, si esos pies están completamente juntos, los dedos están muy apretados, lo que va a suceder es que la energía que va por el interior del pie, la energía que va en nuestros músculos, va sin duda a chocar contra esa faja y va a ser revertida en sentido opuesto, por lo que nos vamos a poder aprovechar de esa energía al máximo para utilizarla en el propio levantamiento. Y esto sucede idénticamente en la carrera. Cuando yo voy corriendo, está pasando lo mismo que en un peso muerto. Estoy aplicando fuerzas continuadas contra el suelo. Imagínate que corres descalzo. Sin duda, entrenar correr descalzo te va a ayudar a mejorar la pliometría, la reactividad y el aprovechamiento de la energía sin una ayuda. Pero nosotros tenemos que ayudarnos de agentes externos y de tecnología actual para dar el do de pecho, para ser lo más eficientes posible cuando hablamos de competición. Así que, si tú quieres hacer una carrera y quieres ser más rápido, sin duda vas a necesitar que tus pies estén más sujetos y más comprimidos en pro del aprovechamiento de la energía. Esto no tiene ningún tipo de dudas de que sucede así. Otra cosa muy diferente es que tú quieras mantener la salud de tu pie y que no quieras estar mucho tiempo con un pie completamente oprimido. Bien, pues si lo que haces es
correr, hacer una carrera al mes, pues lo que puedes hacer es que en tu día a día estés descalzo, o que hagas entrenamientos de fuerza descalzo, o que incluso hagas algún rodaje con alguna zapatilla minimalista. Y luego en la competición te pongas tu calzado, el que mejor te vaya, pero sin duda a mí me gustaría que no nos dejásemos llevar por las corrientes, por las modas que nos dicen que todo lo que no sea minimalista ahora mismo no es bueno, no nos hace mejorar, etcétera. Hay que aprovecharse de la tecnología. Hola, Axonono. Hola, Víctor. Mi dedo pulgar del pie tiende a cruzarse con el índice inconscientemente. ¿Se puede corregir esto? ¿Me afecta a la carrera? Pues a ver, cuando un dedo se cierra, cuando el dedo pulgar, el dedo gordo del pie se cierra hacia adentro, se abduce. Esto suele pasar porque hay una falta de fuerza en el flexor del dedo gordo y una desalineación debida normalmente a estar toda la vida con este tipo de calzado que precisamente yo estoy diciendo que es positivo utilizar para la competición, pero cuando lo hacemos durante toda la vida, pues existe este desplazamiento de esa articulación. Entonces, ¿se puede mejorar? Por supuesto que se puede mejorar, y creo que tienes que trabajar para mejorarlo, tanto tú como todas las personas que tienen este juanete, porque además esto puede darse de la mano de tener un juanete o puede no darse de la mano de tener un juanete. Pero, de una forma u otra, creo que debemos buscar la expansión del dedo gordo, la abducción del dedo gordo, de tal forma que se alinee completamente con la línea media del pie. Os voy a enseñar mi pie. Venga, ya que estoy aquí, os voy a enseñar mi pie. Mirad. Si vosotros veis mi pie, a ver, ahí que al estar la cámara, mi dedo gordo está en línea con toda la línea medial del pie. Bien, bueno, pues nuestro amigo habla de que se le viene el dedo gordo ahí y el dedo pequeño se le monta encima. Bien. Esto sucede por esto que estamos hablando, por estar toda la vida con calzado, no entrenar descalzos y no entrenar fuerza, sobre todo. Entonces yo te aconsejo, uno, que estés mucho más tiempo descalzo, en tu casa, cada vez que puedas, estate descalzo, eso te va a ayudar, pero no es suficiente, tienes que entrenar descalzo también la fuerza, y luego hay una serie de ejercicios como hacer series de extensiones de tobillo descalzo, con una gomita que separe tus dos dedos gordos del pie, y entonces lo que hagas es que al hacer la extensión del tobillo, la flexión plantar del tobillo, lo que va a suceder es que vamos a facilitar o a inducir que el abductor del dedo gordo se active mejor y el flexor del dedo gordo también. Y esto, por supuesto, si te has tirado 30 años, 40 años de tu vida con el dedo sin utilizarlo, pues ahora vas a tener que estar muchos días seguidos haciendo este tipo de ejercicios para que mejore la estructura de tu dedo. Y no solo esto, no de forma tan analítica, también incluyendo ejercicios de, por ejemplo, pesos muertos a una pierna, con esta separación del dedo gordo. Es el pulgar el que se me monta en el índice. Bueno, ok, me da igual, tanto para arriba como para abajo. Esto suele suceder por la peculiaridad de tus dismetrías. Tu sistema nervioso es caprichoso y lo hace de forma exacta para arreglar tus dismetrías. Entonces, ya sea por encima o sea por abajo, lo que está sucediendo es que el dedo gordo se está yendo para adentro, se está yendo a abducción. Entonces, yo te aconsejo que hagas entrenamientos de pesos muertos a una pierna, que hagas ejercicios unipodales, te van a ayudar, pero respetando la alineación del dedo y respetando la técnica correcta. Y para esto, pues bueno, sí que es cierto que yo aconsejo que os pongáis en manos de buenos profesionales, de buenos entrenadores personales. Bien, sigo. Venga, voy a sacar preguntas. He hablado del calzado de la punta estrecha, de la hipertonía y de la hipertrofia. Y ahora quiero hablar, aquí tengo en la tribu de Telegram que me preguntan sobre algo que os puede estar pasando a algunas personas. Mirad, os leo el texto. Posibles alteraciones en el sistema nervioso por la recaída de una misma lesión innumerables veces. Ejemplo personal: esguinces de tobillo con posteriores sobrecargas y microroturas en sóleos y peroneos. Ni siquiera tengo la misma sensibilidad al tacto en la zona y ahora estoy teniendo dolores. Creemos que por impacto al correr, que nunca había pasado. Me pega un bocado como si fuera una rotura y luego, visto con ecógrafo, no hay absolutamente nada. Bien, esto sin duda responde a un protocolo de protección del sistema nervioso. Efectivamente, cuando
hay continuadas lesiones, continuadas en este caso micro roturas, ya sea de ligamentos por esguinces o micro roturas musculares por excesiva tensión muscular, y esto se da una vez y otra vez y otra vez, y seguimos exponiendo ese área de nuestro cuerpo a ese nivel de estrés tan alto, volvemos a lo mismo, nuestro sistema nervioso no es tonto y lo que hace es protegernos y cuidarnos. ¿Y cómo lo hace? Pues en este caso, como tu sistema nervioso central está completamente harto ya de que le sigas exponiendo, porque bien has dicho ahí que sigues corriendo, entonces lo que está claro que está pasando es que tu cerebro dice, vale, tú vas a seguir corriendo, pues yo te voy a dotar de más dolor para que dejes de correr. Entonces tu propio sistema nervioso te lo está diciendo. Y muchas personas dirán, bueno, es que entonces si tengo que dejar mi deporte, pues vaya faena, ¿no? Pues muchas veces sí que tenemos que hacer un parón con nuestro deporte y ponernos a trabajar de forma específica para mejorar ese problema. Voy a echar un trago de whisky. Mirad, whisky no, ¿eh? Esto es cafelito. Cafelito, sí, a las 8:30 de la tarde. Porque al contrario de personas que tienen insomnio, a mí me pasa lo contrario, yo me duermo por las esquinas. Lo que os decía, entonces, ¿qué hace tu sistema nervioso? Pues te crea un protocolo de actuación, de protección ante ese continuo estrés que tiene, porque sabe que como no haga algo, pues va a haber otra vez un problema, va a haber un esguince, va a haber un problema mayor, va a haber una rotura fibrilar mayor, y eso lo sabe tu cerebro. Entonces, ¿qué tienes que hacer en este tipo de casos? Pues parar de hacer el deporte que estés haciendo. En este caso, si no estás haciendo ningún deporte y hay este problema que continuamente sientes un dolor, te vas a hacer una prueba diagnóstica y no hay nada. Primero, esto es otra cosa que hablaba con César Collazo el otro día, que lo primero que tienes que hacer no es una prueba diagnóstica, lo primero que tienes que hacer es una prueba funcional, ver dónde está el problema real, la causa de lo que está sucediendo. Y cuando hablamos de una lesión, un dolor muscular, normalmente la causa, normalmente y no en todos los casos, está en un problema locomotor, en un problema en la marcha o en un problema en nuestro entrenamiento, en nuestro propio movimiento. Entonces, hay muchas veces, yo esto lo veo continuamente, personas que vienen con lesiones y me vienen con el diagnóstico clínico de resonancia, de ecografía, y le digo, espérate, es que no quiero verlo. Primero te quiero ver a ti, a ver cómo te mueves. A ver, hazme una sentadilla profunda, a ver, hazme un toe touch, hazme un ASLR, varios test de movimiento. Y en la gran mayoría de los casos me encuentro que hay unos déficits de fuerza, de movilidad, unas asimetrías en el movimiento brutales, y le digo, oye, mira, haz esto, haz lo otro, y mejora directamente su problema, sin haber visto el análisis clínico, ¿no? Entonces, como digo, primero vamos a analizar qué está fallando a nivel de movimiento cuando tenemos un dolor debido a un problema paralelo a un deporte, en este caso una micro rotura de sóleo que viene precedida de numerosos esguinces. Cuando hay esguinces, hay un problema en la fuerza del pie, hay un problema en la fuerza de toda la cadena de ese pie, por lo tanto vamos a analizar dónde está el problema, vamos a encontrar ese problema, y luego, cuando lo encontramos, nos ponemos a trabajar en ese problema y nos ponemos a trabajar de forma coherente. No nos vamos a saltar pasos, no vamos a ir al último escalón o al último eslabón de la cadena, que es ir a correr. Vamos a hacer deporte, ala, ya está, llevo 2 semanas parado sin hacer carrera, pues ala, me pongo a correr, ¿no? Vamos a empezar a trabajar sin impacto, vamos a empezar a trabajar la fuerza del glúteo, vamos a empezar a trabajar mayores estímulos que generan estrés a esa cadena sin que haya dolor. Vamos a escuchar el dolor, vamos a continuamente en el día a día familiarizarnos con ese dolor, con ese supuesto dolor, y vamos a intentar apagar la bombilla enfrentándonos a ese dolor, pasando por encima 100 veces del dolor, pero no pasando sin cabeza, sino pasando con cabeza. Este concepto se lo digo yo mucho a mis clientes, que es, oye, vamos a intentar, vamos a enfrentarnos, vamos a tener una conversación con ese dolor que tienes, vamos a pasar por encima, pasa por encima, haz ese movimiento que crees que te genera dolor. Y muchas veces pues hablamos de un press banca, donde me protejo y no quiero hacer el movimiento porque creo que me va a dar dolor.
y en realidad le digo, oye, pasa por encima del supuesto dolor, y me dicen, ay, me duele, o se queja la persona, ¿no? Y le digo, ¿pero de verdad te ha dolido? Y la persona hace un análisis, se para y me dice, no, no me ha dolido, pero me pensaba que me iba a doler. Y cuando empezamos a pasar por encima del dolor varias veces, enfrentándonos, mirando de cara a ese supuesto dolor, lo que de repente pasa es que si esto lo repito un día, y lo repito otro día, y lo repito otro día, es que de repente dejo de tener ese dolor. Yo lo llamaría un dolor fantasma, porque en realidad no existe ese dolor. Lo que pasa es que tu sistema nervioso te está haciendo creer que hay un dolor para protegerte. En el caso de nuestro amigo, pues yo lo que haría sería empezar a hacer ejercicios de fuerza del sóleo, ejercicios de fuerza del gemelo, sin impacto, ejercicios donde esa persona cree que va a tener dolor y empezar a interiorizar realmente si tiene dolor. Por ejemplo, como habla de que se toca al tacto y siente dolor al tacto, pues yo lo que haría sería hacer un parón en la carrera y empezar a interiorizar ese supuesto dolor, a mejorar la movilidad del tobillo y la propiocepción, la conciencia de todos los tejidos de ese tobillo para mejorar esto. Y hablamos de un esguince de tobillo porque es algo que sucede bastante, pero esto pasa en muchas áreas del cuerpo. Esto pasa en el cuello, esto pasa en dolores agudos de hombro, esto pasa en la zona lumbar. Por eso he sacado ahora este programa para el dolor lumbar, pasa en las rodillas, pasa en todo nuestro cuerpo, porque somos muy burros, y cuando nos duele algo creemos que vamos a vencer el dolor siguiendo haciendo cosas, porque nos ponemos a hacer el deporte y pues todas estas hormonas que se segregan cuando uno se pone a hacer ejercicio hacen que durante la práctica del ejercicio pues haya una disminución de las molestias, pero nada más allá de la realidad, y cuando dejamos de hacer esa práctica pues luego tenemos una recaída mayor. Amarellano, ¿cómo aliviar el estrés muscular después del entreno? Bueno, pues muy sencillo. Es una pregunta que se hacen muchas personas, ¿no? ¿Cómo aliviar el estrés muscular? ¿Cómo evitar agujetas, ¿no? Sé que puede ser que no vayas por ahí, pero sé a qué te refieres, ¿no? A esa sensación de lactato en el músculo, a esa sensación de carga muscular. ¿Cómo la puedo aliviar? Y aquí muchas personas se ponen a pensar en estiramientos. Vamos a hacer estiramientos para aliviar. Yo no estiro. Nunca. No estiro nunca. Si tengo que hacer algo porque tengo unos índices de acidosis muscular muy alta, lo que hago es básicamente moverme más, moverme de forma controlada. No sé si recordáis no sé en qué campeonato, porque no soy muy tenista, pero lo que hizo Rafa Nadal después de una final de tenis, creo que fue en Australia o no sé dónde, que se hizo, pues se montó en la bici y se puso a moverse. Pues algo así. Y hablamos de una carga, una sobrecarga en general muscular muy muy elevada debido a una práctica, a un entrenamiento muy muy intenso, muy elevado a nivel de estrés muscular, a nivel de estrés mecánico. Y yo pues haría esto. Yo os cuento continuamente, después de mis ultramaratones, obviamente no estiro, lo que hago es mover mis caderas, mover mis rodillas, mover mi columna, me tumbo en el suelo boca arriba, me llevo una pierna hacia el pecho, me llevo la otra, luego hago un deep squat, hago una sentadilla profunda, por lo que hago que haya una demanda de nutrientes en todos mis tejidos, y cuando me ponga de pie pues haya una mejor afluencia de torrente circulatorio, linfático, y esto ayude a la regeneración, pero con estrategias de movimiento. No vamos a encontrar nunca una mejora por hacer un estiramiento, e incluso os diría que por hacer ejercicios de liberación, ejercicios de foam roller post entrenamiento, no tienen en realidad mucho sentido. Los ejercicios de foam roller van muy bien para mejorar el equilibrio fascial, para mejorar el equilibrio articular previo al propio movimiento, e incluso para activar determinadas áreas musculares que son menos propensas a estar despiertas, como por ejemplo un glúteo, ¿no? Una pierna que tiende a ir a valgo, sabemos que suele tener un glúteo más inhibido, entonces previo a una carrera de alta intensidad o a un WOD de CrossFit, pues hago un pequeño masaje
generando fricción en ese área que tiene más tendencia a no estar despierto, a no estar activo, y hay mucha evidencia de que va a despertar ese área, esa musculatura. Pero post-entrenamiento, yo os diría que si tenéis mucha carga, por ejemplo en el cuádriceps, pues simplemente os tumbéis boca abajo en el suelo, os lleváis los talones al glúteo de forma dinámica, hagáis una sentadilla profunda, hagáis movimientos de columna, rotaciones de columna, y esto básicamente con el objetivo de reestructurar el flujo linfático, el flujo sanguíneo y el reparto y el lavado de sustancias de desecho por todo el cuerpo. Pero no vamos a encontrar nunca una mejora por hacer estiramientos y, por supuesto, una mejora en las agujetas como tal, en la sensación de acartonamiento posterior en los días, ya que esa propia sensación es el resultado de que algo se está haciendo bien, el resultado de que hay una reestructuración de tejidos, de células, y que el cuerpo está entrenando. Esa es la parte, para mí, la parte de entrenamiento. El otro día me lo preguntaban en el podcast el amigo Toño Montaño y me preguntaba que cómo era, que si el descanso era importante para el entrenamiento, y yo le decía que el descanso es el entrenamiento. Lo que nosotros creemos que es el entrenamiento, que es la parte del movimiento, para mí eso no es el entrenamiento. Para mí eso es ocasionar un daño para que el cuerpo se regenere, y la fase donde el cuerpo se regenera es donde en realidad se encuentra el entrenamiento. Es un punto de vista por el cual podemos todos atender a ver las cosas diferentes. Voy a ver cuánto llevamos, 46 minutos. Venga, te contexto axonono y voy al último tema, que era el que quería hablar sobre lo que os comentaba de la salud mental en los chavales. ¿Qué recomendarías hacer cuando te dan los famosos tirones musculares en carrera? Estiramiento, andar, etcétera. Bueno, cuando ya te han dado los calambres, lo que tienes que hacer es hidratarte lo antes posible. Y hidratarte no es solo beber agua, porque aquí os recomiendo que os escuchéis el podcast que tiene Rubén Espinosa en Hijos de la Resistencia, con Antón, no me acuerdo ahora de su apellido, pero habla sobre el agua de mar. Y sobre todo te va a explicar, en ese podcast te explica por qué se dan estos tirones, estos calambres musculares, ¿no? Habla de la mineralización de los músculos y por qué se dan estos calambres. Entonces, cuando ya te están dando los calambres, lo que tienes que hacer es hidratarte. Y no es solo beber agua, porque tú puedes beber agua y si no tienes los minerales en el sistema que hacen que tus músculos absorban ese agua, pues no te vas a hidratar. Entonces, lo único que vas a conseguir es igual desechar ese agua, porque no puede tu cuerpo absorberlo. Entonces, estiramientos, andar. Yo lo que hago en las carreras, cuando he tenido calambres, porque antiguamente los tenía, ahora ya muchos menos y prácticamente no los tengo gracias a esa hidratación que llevo con sales minerales, con sodio, es que eso es, Antón Ruanova, muchas gracias, Gemma. Es que, yo intento pararme, intento mover el músculo, darme una especie de masaje, y esto hace que fluya internamente todos nuestros nutrientes y que haya una facilidad de que baje esa acidosis en nuestros tejidos. Eso es lo único que puedes hacer. Yo no estiraría, yo lo que haría sería mover el músculo, tumbarme, sentarme y mover el músculo, darle movimiento de forma relajada para que pierda tensión. Pero más que qué hacer cuando ya te han dado, lo que yo creo que debemos hacer es intentar que no nos den los masajes, que no nos den los calambres. Y sin duda yo he encontrado un gran remedio en la hidratación con agua de mar. Y no voy a profundizar en esto, primero porque no me da tiempo entonces a hablar del otro, y segundo porque creo que de verdad podéis encontrar una gran respuesta en este podcast con Antón Ruanova y Rubén Espinosa en su podcast sobre el agua de mar. Lo tenéis en Spotify ahora mismo y creo que en iVoox también. Os hablaba sobre el artículo que me pasaban mis amigos hoy y que me ha hecho pensar mucho, y me gustaría dar mi
punto de vista, a ver si lo encuentro, me gustaría dar mi punto de vista porque, bueno, para que también veáis un poco cómo pienso y que también me podáis dar vuestra perspectiva. Mirad, los jóvenes españoles sienten que su salud mental empeora cada vez más. 2 de junio de 2022, el barómetro juvenil, salud y bienestar. La FAD, que como os he dicho antes es la Fundación Antidrogas, realizó entrevistas a más de 1.500 jóvenes españoles de entre 15 y 29 años. Más de la mitad de los jóvenes, 56,4%, considera que ha sufrido algún problema de salud mental en el último año. Si bien casi la mitad de ellos, 49%, no pidió ayuda. O sea, del 56,4% de estas personas, de estos chavales que consideran que han tenido problemas mentales en el último año, la mitad no han pedido ayuda. Entre los principales motivos que los jóvenes adujeron para no pedir ayuda profesional se situaron en los económicos, para un 37,3%, o subestimar el problema, o sea, pensar que en realidad no era un problema, un 34%. De entre ese 36,2% que declara haber sido diagnosticado alguna vez por un profesional, destacan los diagnósticos de depresión, un 16,9%, y de trastornos por ansiedad, pánico o fobias, un 16,5%. Hasta 8 de cada 10 jóvenes ha sufrido con mayor o menor frecuencia algún síntoma de malestar emocional en el último año, siendo los más frecuentes la tristeza, la apatía y los problemas de concentración. En el plano físico, la percepción de buena o muy buena salud se reduce de un 86,7% a un 54% con respecto al primer barómetro de 2017. El paro, los bajos salarios y la precariedad laboral se mantienen como los problemas que más preocupan a la juventud, pero ya solo 2 de cada 10, el 21,4%, piensan que mejorarán en el futuro. Solo 2 de cada 10 creen que esta situación va a mejorar en el futuro. El estrés que les produce el trabajo y los estudios ha ido en aumento desde 2017 y 6 de cada 10 jóvenes se siente muy o bastante estresado con estos temas. Bueno, aquí sigue hablando sobre esto. La percepción que los jóvenes españoles tienen de su salud física y mental es peor que hace 5 años, un deterioro que ya se observó en 2019 y que la situación de pandemia no ha hecho más que prolongar, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, primero de todo, yo quiero dar mi punto de vista con respecto a esta alarma social por el malestar mental o los malos estados emocionales de la juventud en la actualidad. Si bien es cierto que tenemos más herramientas para medir estos índices en la actualidad, también es cierto que antiguamente no se hacían tantos estudios y por lo tanto estas comparativas pueden no ser 100% reales. 100%. Es cierto que todo tiende a que esto sea verdad y no lo niego. Pero también es cierto que tenemos que tener en cuenta el contexto de la juventud en el estado equilibrado emocional. ¿A qué me refiero? Si yo me pongo a pensar en mí, en lo que yo tenía en la cabeza cuando tenía desde los 15 hasta los 25 años, sin duda era un caos mental, era un caos de ideas, un caos de emociones, es una montaña rusa hormonal y esto sin duda no ayuda a tener un buen equilibrio emocional y un buen estado mental. Por lo tanto, es algo que no digo que haya que normalizar, pero sí creo que va implícito en la adolescencia, que va implícito en la juventud. El desequilibrio mental va implícito, tiene una parte que es entendible, ya que gracias a eso, gracias a esas dudas, gracias a esa montaña rusa, nos vamos a enfrentar continuamente a un replanteamiento de nuestra existencia. Y ese replanteamiento de nuestra existencia es lo que va a causar lo que va a generar nuestro carácter. Por lo que si atendemos a esta reflexión que yo estoy haciendo sobre un estado
irregular emocional en la juventud como algo más tendiendo a lo normal que a lo anormal, podemos entender o encontrar la justificación a un empeoramiento de estos índices más que en ese estado de la propia persona, más bien en la educación de cómo tenemos que gestionar esas emociones. Por lo tanto, aquí cobra una importancia muy grande el adulto, los padres o los familiares, las personas que son las encargadas de orientar y de redireccionar esas emociones, hacer entender a la adolescencia cómo tiene que actuar ante esos estados. Entonces, necesitamos personas mayores, personas que están ya fuera de ese estado, que nos orienten, que nos enseñen a cómo nos podemos aprovechar de ese estado, supuesto estado adverso. Y es aquí donde yo pienso a menudo en esta filosofía estoica que te hace entender que los estados adversos son oportunidades para ser mejores. El problema viene cuando un estado adverso, lejos de ser aprovechado a tu favor, supone un lastre y hace que empeores. Entonces es aquí donde viene el problema. Y esto es pura educación emocional. Efectivamente, Amarellano, el problema es que nadie nos enseña a gestionar las emociones. Sí, pero a mí me gusta, lejos de criticar o lejos de poner en el punto de mira lo mal que estamos haciendo las cosas, me gusta buscar el origen e intentar poner una solución. Y la solución no está en que no les enseñan a los adolescentes a utilizar sus emociones, a gestionarlas bien y a utilizarlas a su favor, sino que eso no puede pasar nunca si las personas que supuestamente nos tienen que enseñar a utilizar eso, tampoco saben utilizarlo. O sea, si tenemos una sociedad adulta que no sabe gestionar sus emociones, ¿cómo coño pretendemos educar a nuestros adolescentes en esa gestión emocional? Por lo tanto, si somos adultos y entendemos que por el hecho de ser adulto ya sé hacer las cosas bien, ya soy una buena persona, ya sé gestionar mis emociones y tengo las capacidades para enseñar a un niño, para ser padre y para tener un hijo y enseñarle a ser una persona independiente, capaz de utilizar su cerebro de forma correcta, y eso difiere o está muy lejos de la realidad, es aquí donde, para mí, bajo mi punto de vista, está el principal problema. Hay una frase que dice que educa a los niños para no castigar a los hombres. Bueno, pues en este sentido y en este contexto lo pienso completamente al revés. Yo creo que hay que educar a los hombres para no castigar a los niños. Pienso que tenemos que, con esta información en la mano, con estos datos, lejos de intentar poner solución en los profesionales que ayuden a nuestros adolescentes, creo que tenemos que ponernos solución a nosotros mismos. Creo que tenemos un largo y denso trabajo en la mejora de nosotros mismos, en el control de nuestra psicología, en el control de nuestras emociones y de nuestra felicidad. Cuando eso suceda, todas las personas que dependen de nosotros van a aprender por semejanza. No vamos a tener que enseñarles. Cuando un niño ve cómo su padre funciona a nivel emocional, cómo su padre se comporta y reacciona, toma decisiones en base a sus valores, de forma controlada, dejando a un lado las emociones negativas, dejando a un lado la reactividad y dejando a un lado la ira. Cuando un niño nace y crece viendo esto en su familia, no le hace falta prácticamente tener una educación emocional, lo está viendo. Es por esto por lo que tus padres no te pueden decir que no reacciones de una forma compulsiva si ellos se están comportando de forma compulsiva. Entonces tenemos que dar ejemplo y empezar a poner en tela de juicio nuestros actos, nuestro comportamiento. Tenemos que, si queremos que la juventud mejore su salud mental, tenemos que primero mejorar nosotros mismos nuestra salud mental. Esta es mi reflexión y mi crítica y lo que yo haría para trabajar en una mejor salud en nuestros adolescentes, en nuestros niños.
Si no nos enseñas esto, luego pasa factura en la edad adulta, mediante depresión, ansiedad, estrés. Sí, pero es lo que estoy diciendo. Tú no puedes enseñar sin tener el conocimiento y crees que tienes el conocimiento pero no lo tienes cuando no eres capaz de demostrarlo. Hay veces que uno no sabe lo que le pasa ni en la edad adulta, por eso es tan importante que se pongan más medios. Ok, estamos de acuerdo, Amarellano, estamos de acuerdo. Pero lo que yo creo, sin duda, es esto, que si no sabes lo que te pasa a ti, pues tienes que empezar a saber lo que te pasa. Y aquí tengo que decir otra cosa, y es que muchísimas personas se embarcan en tener hijos con estados emocionales súper deprimidos, con caos emocionales, con la creencia de que son responsables de sus actos, con la creencia de que son buenas personas, lejos de haber hecho una introspección, de haber hecho un trabajo, sin nunca haber pasado por manos de un profesional, de un psicólogo, que creo que sería importante. Yo sin duda ahora mismo tengo 36 años, no tengo pareja y sí me gustaría tener hijos. Pero no tendría hijos a la ligera, no tendría hijos sin pensármelo. Haría un trabajo previo muy, muy denso. Mirad, hacemos oposiciones súper complicadas para entrar en un trabajo, súper complicadas, nos tiramos años estudiando y haciendo pruebas físicas para estar preparados para entrar a un trabajo que sin duda tiene muchas menos demandas y más sencillas que las de tener un hijo. Y nos tiramos y nos preparan y nos piden unos niveles de capacidad altísimos para ser personas competentes en esa actividad. Bueno, pues tener un hijo, yo creo que todos los que me estáis escuchando que tenéis un hijo, tenéis que saber, mejor que yo, bastante mejor que yo, lo complejo y lo preparado que hay que estar para tener un hijo. Por lo que yo no tendría un hijo sin haber hecho una oposición previa. Y por supuesto que esa oposición nadie te va a preparar mejor a ello que la propia experiencia de luego tener el hijo. Pero, mirad, Joan Gallardo, este gran pensador y bueno, escritor al que yo sigo, y al que os aconsejo a todos que leáis y escuchéis en sus redes sociales, en su podcast, el otro día decía que él, antes de tener sus hijos, hizo un trabajo súper denso de conciencia de todo lo negativo que iba a tener el hecho de tener hijos, de todas las noches que iba a estar sin dormir, y hacía trabajos de visualización de lo que era no dormir una noche, y no dormir otra noche, y no dormir otra noche. Y no solo en ese contexto, también hablaba del resto de cosas que él visualizaba previas al hecho de tener un hijo, de la preparación psicológica tan alta y de la preparación a nivel de medios financieros, a nivel de estabilidad social, que tenía que tener él previa a dar el paso para tener hijos. Y todo esto es una preparación de uno mismo, porque a la hora de educar a un niño, no le vas a educar diciéndole lo que hay que hacer, sino que le vas a educar con cómo tú te comportas. Entonces, creo que este es mi resumen sobre este artículo que habla de la salud mental de los chavales, y que creo que en gran medida se solucionaría con poner la solución en nosotros mismos. Nadie se prepara para ser padre, solo se espera a que llegue el momento y se improvisa. Pues lo siento, pero no estoy de acuerdo. Ese es el problema principal, que nadie se prepara para ser padre. Creo que si fuéramos animales sin sentido común, pues simplemente la meterías, la sacarías, tendrías hijos y hacer lo que se pudiera. Los hijos se morirían por el camino o lo pasarían mal y ya está. Eso sería selección natural. Pero creo que vivimos en un mundo en el que todo ese malestar se podría evitar. Efectivamente, Magda, para improvisar nos quedamos quietos. Yo, para improvisar con este tema, me quedo quieto. ¿Cuántas veces no improvisamos en cosas que no tienen ninguna importancia, como exponernos delante de una cámara, y no improvisamos y no lo hacemos por miedo al qué dirán?
Y en esto sí nos lo pensamos mucho. Hablo de exponerse delante de una cámara o hablar en público o 100.000 cosas más que nos dan miedo y que no tienen absolutamente ninguna importancia. Y a la hora de tener un hijo, damos por hecho que hay que improvisar, que hay que tener un hijo por el bienestar y por el bienestar que me produce tener un hijo, porque yo como ser humano tengo que aportar mi granito de arena en el seguir evolucionando como especie. Y bueno, estamos pensando como de verdaderos animales sin sentido común y sin razón, sin esa parte racional que sin duda nos define al ser humano. Entonces, bueno, se ha quedado un tema cuanto menos interesante. Y yo creo que este tema, en cuanto encuentre una persona que crea que nos puede hablar de forma profunda y coherente, pues creo que es un tema que voy a rescatar porque sin duda me ocasiona un conflicto interesante, me ocasiona un conflicto de pensamiento importante y creo que se puede hablar mucho sobre ello. Amarellano, volvemos a lo de antes. Nadie nos enseña a qué hay que hacer un ejercicio mental muy fuerte durante toda la vida. Efectivamente, pero ya lo sabes tú, a mí no me han enseñado. A mí nadie me ha enseñado. Mis padres no me dijeron, oye Víctor, tú tienes que hacer. Ellos me enseñaron buenamente como pudieron y me enseñaron con el ejemplo, mis padres me enseñaron con el ejemplo. Luego yo, como me he dedicado de forma más directa a esto, me he dado cuenta, he leído y me he dado cuenta que efectivamente hay que ser más consciente en nuestro comportamiento y que tenemos una capacidad de cambio tan amplia, tan grande. Esto de que el ser humano no cambia es una falacia inmensa. Yo soy una persona completamente diferente a la que era hace 2 años. Y hace 2 años era una persona completamente diferente a la que era hace 3 años. Pero sin embargo, desde los 18 a los 30, prácticamente fui la misma persona. Y era porque yo pensaba esto, que el ser humano no cambiaba. Y esto es porque te falta información. Y te falta información porque no quieres cambiar. Te falta información porque te conformas con tu ego, te conformas con tus emociones, las rápidas, las emociones de tu sistema límbico, de tu amígdala, las emociones que te proporciona tu animal, el animal que llevas dentro. Entonces vamos a utilizar un poco más esa corteza prefrontal, vamos a utilizar más la razón, que sin duda entrenarla nos proporciona neuroplasticidad, proporciona un crecimiento de la masa gris y eso quiere decir que de verdad se puede cambiar. Si tú entrenas ese control de las emociones viscerales, os aseguro que llega un momento en el que eres capaz de controlarlas, pero hay que entrenarlo y es duro, es una tarea dura, es tan duro como mejorar tu fuerza, es tan duro como mejorar tu control ante la comida adictiva, ante el azúcar, es tan duro como procrastinar en las cosas que más te cuestan y mucho más. Corto aquí, familia, muchísimas gracias, me ha encantado la charla, hemos hablado un poco de todo, 1 hora y 10 y 7, 8 minutos. Se llama madurar, formarse, leer, experiencia de la vida, efectivamente. Amarellano, atleta, muchísimas gracias. Magda, muchísimas gracias. Gemma, muchísimas gracias. Todas las personas que habéis estado en directo, os veo la semana que viene. Todavía no os puedo confirmar la persona que estará con nosotros, pero como siempre, las charlas en la hoguera nos dejan siempre con un gran y bonito sabor de boca. Nos vemos la semana que viene. ¡Chao, familia!